Ok. Buenas noches, bienvenidos a la clase, bienvenido a todo el que la va a ver. Hoy vamos a continuar con el libro de Hechos capítulo 26. El capítulo 25 fue bien cortito, que no lo he subido todavía para que esté todo completo, todos los capítulos del libro de Hechos, pero la voy a subir. Hoy vamos a estudiar el capítulo 26. Entonces, como siempre, vamos a empezar en oración. Tehilim o Salmo 119 del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu siervo temeroso de ti. Aleja de mí la afrenta porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sedec. Isaías 60, el 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Ares y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre, soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, nuestro cansancio, nuestro sueño. Te pedimos que esta noche te manifiestes con tu misericordia y tu amor. Te pedimos que acompañes a cada una de las compañeras que no han podido estar hoy en la clase y a cada una de las personas que está interesada en escuchar esta clase. Danos la clase que cada uno de nosotros necesita escuchar, aprender de ti. Padre, permítenos ser testigos, que nosotros te escuchemos y veamos tus grandes obras para así comunicarlos a otros, que podamos decir que de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Te alabamos, Padre eterno, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén. Ok, ya hicimos nuestra oración. Entonces, vamos a empezar, vamos a leer un poco el capítulo 26 porque es bien interesante el capítulo 26. Si Sí, nosotros empezamos desde el primer versículo, dice así. Bueno, ya sabemos que el apóstol Paul pues anda todavía preso, ¿cierto? sí, Entonces, ahora se va a presentar ante Agripa y otras personas, se va a presentar nuevamente. Entonces, Agripa dijo a Saúl, que nosotros hemos, por los versículos que usamos a veces de las otras Biblias, dice Pablo. Dice, Saúl, dijo a Saúl, se te permite hablar en tu favor. Entonces Saúl extendió la mano y dijo en su defensa. Entonces Saúl empezó a hablar. Realmente el propósito de esta reunión, pues no es un juicio judicial para Pablo, ya que pues eso ya había ocurrido antes y los resultados fueron algo ambiguos. Realmente no había algo concreto con que acusarlo. Entonces, esto realmente era una discusión con el fin de ayudar a Festo a saber qué decir de su informe a Nerón, eh, porque pues él iba a ser llevado ante el emperador, ante el rey. Entonces, necesitaban saber realmente concreto qué decir. Entonces, aquí Pablo empieza a dar una defensa de su vida. Y vamos a leer, él empieza a decir, me considero en el versículo 2, me considero dichoso, oh rey Agripa, al tener hoy que defenderme ante ti de todos los delitos que soy acusado por los Yehudim presentes, mayormente siendo tú conocedor de todas las costumbres, controversias y leyes de los Yehudim. Por eso te ruego que con paciencia me escuches. Los Yehudim mismos, si ellos quieren testificar, conocen muy bien mi manera de vivir desde mi juventud, la cual comenzó en mi nación, en Jerusalén. Y dice,
ellos por largo tiempo han estado familiarizados conmigo y saben que fui criado en la excelente enseñanza de los Perushim. Y ahora soy traído a juicio por la esperanza de la promesa que Elohim hizo a nuestros padres. Entonces, eso es parte de su comienzo del discurso. Entonces, vamos a ir acá. Vamos a ir. Entonces, empezando el capítulo 26, ¿qué pasa? Pablo presenta básicamente, aquí está empezando a presentar su currículo de vida. Él dice, yo soy una persona conocida en la comunidad judía. Él fue un estudioso de la palabra, ¿sí? Él ahora dice que también es fariseo y que ahora es miembro del camino. Recuerde que el camino es el nombre que le ponían a los grupos al grupo de creyentes judíos que estaban empezando a creer en Yeshua como el Mesías. Entonces, el apóstol Pablo pues hace como una presentación de quién es él. Y en el verso 6, por eso paré en el verso 6, dice, y ahora soy traído, el blog comienza a decir la razón por la que está siendo juzgado. Y él dice que es por la promesa que recibieron sus antepasados. Entonces en el versículo 6, vamos a ver el versículo 6, dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Él está diciendo que por lo que dice la palabra, por lo que él está haciendo que dice la palabra, es que él está empezando a ser llamado a juicio. Entonces, pero vamos a ver cuál es esta promesa de la que él está hablando. Porque él dice, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Entonces, ¿cuál promesa es esa? Bueno, ¿cuál es la promesa que el Eterno le hizo a sus padres, a los padres del apóstol Pablo? Y él se refiere a los padres de los judíos. Entonces, la promesa es la promesa del pacto abrahámico. Esa es la promesa. Así que entonces, para Pablo, aquí está. Esta es la promesa. Ese es el libro de Génesis. Dice, le dice a Abraham que sal de tu tierra y de tu parentela a donde lo voy a enviar. Y le dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A esa promesa es que el apóstol Pablo se está refiriendo. Por eso él dice, ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Porque él está diciendo, hey, nuestro Padre, nuestro Dios, el Dios de Israel, hizo una promesa a Abraham de que a través de él todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Yo con Yeshua me he dado cuenta que entonces a través de Yeshua viene la salvación, no solo para nosotros, sino también para los gentiles. Y como yo hago eso, voy a dar a conocer a nuestro Dios, al mundo gentil. Entonces, por eso es que yo estoy siendo juzgado. Básicamente es lo que está diciendo. Así que realmente para Pablo, el pacto abrahámico no solo está vivo. O sea, miremos, recuerde, para Pablo no solo está vivo, sino que es la pieza central de redención de Dios a través de Yeshua. Es decir, ¿por qué Yeshua vino a hacer lo que hizo? ¿Por qué Pablo está haciendo lo que está haciendo? Llamando y yendo a los gentiles por esta promesa. Por esta promesa. ¿Que viene desde dónde? Viene desde el libro de Génesis, cuando el Eterno le hace esa promesa a Abraham. Entonces, lo que vemos aquí, entonces, en Hechos 26, es que Pablo dice que él no es condenado por sus oponentes por su forma actual de pensar. Él dice, yo los entiendo,
porque yo pensaba como ellos. Eso es una cosa que él dice aquí. Los entiendo muy bien a los que me están acusando porque yo pensaba como ellos, yo era perseguidor. Él aquí dice, Sí. él aquí dice en el versículo 7, ¿y qué es? Y que esperan alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo mediante ardiente tefilot de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los Yehudí. ¿Cómo juzgan ustedes? ¿Es impropio creer que Elohim puede levantar de entre los muertos? Porque él cree en la resurrección. Porque yo desde un principio me había propuesto hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua de Nazaret y las hice en Jerusalén. O sea, él está contando todo lo que hizo, ¿ves? Y puesto que tenía autoridad de los principales sacerdotes, él echó a la cárcel a muchos, él llevó a la muerte a muchos, él empieza a decir todo eso. Iba a las sinagogas a perseguir, él está contando, él está diciendo, yo era como los que están ahí acusándome, porque yo también estaba ciego. Entonces, pero él dice, sin embargo, al mismo tiempo, Pablo empieza a comunicar, bueno, hay una nueva era, el reino de los cielos ha interrumpido y es hora de dejar al lado todos esos perjuicios, patrones de pensamiento que teníamos y estar dispuestos a aceptar la voluntad soberana de Dios, porque eso venía. Y por eso él habla aquí desde la promesa de Abraham, eso venía desde antes. Aceptemos esa promesa de Dios y comencemos en aceptar a su hijo Yeshua como Salvador. Eso es lo que les está diciendo ya ahí. Entonces, Pablo empieza a establecer esto. Luego dice, en el versículo 9 dice, porque yo desde un principio me había propuesto hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua y las hice en Jerusalén, y puesto que tenía autoridad de los principales sacerdotes, eché en la cárcel a muchos de los Kadoshim, y también cuando algunos de ellos eran llevados a la muerte, yo tomaba parte con los que los condenaban, y yo los castigaba en todas las sinagogas, porque en las sinagogas, porque estaba detrás de los judíos que estaban empezando a creer en Yeshua, y detrás de los gentiles que en el único lugar donde se podían reunir era en las sinagogas, que estaban empezando a ir a las sinagogas, forzándolos a blasfemar en el nombre de Yeshua. Y lleno de ira contra ellos, salía a perseguirlos hasta en las ciudades extranjeras. Pero en esto, cuando iba de camino a Damasco, a Damasec, con autoridad y en comisión por parte de los principales sacerdotes, entonces aquí él va a relatar su encuentro, su historia con cómo se encontró, cómo Yeshua llegó a él. Entonces, eh, luego si continuamos en el versículo 10, bueno, vamos a continuar aquí, dice, y al mediodía por el camino, oh rey, vi un resplandor desde el Chamaín más fuerte que el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Cuando todos caíamos al suelo, oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dura cosa es te dar cosas contra el aguijón. Y yo dije, ¿quién eres, Adoni? A lo que nuestro Adón me dijo, yo soy Yeshua de Nazaret, a quien tú persigues. Luego me dijo, levántate y ponte en pie, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por servidor y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Versículo 17 dice, y te libraré de tu pueblo. Y nosotros, mire, dice, y te libraré de tu pueblo. Y nosotros hemos visto que desde el momento en que el apóstol Pablo empezó ya no los perseguía, sino que empezó a predicar sobre Yeshua, él fue el que empezó a ser perseguido. Y entonces aquí Yeshua, según eso, le dijo, y te libraré de tu pueblo y de la gente de otras naciones a las cuales te enviaré. Es decir, te voy a enviar a tu pueblo, los cuales muchos no te creerán y van a ir en contra tuya, que es lo que está pasando en este momento. Y además te enviaré a otras naciones también,
que también te van a perseguir. ¿Quiénes son otras naciones? Los gentiles. Entonces, vamos a ver el versículo 18. Aquí dijimos, entonces, vamos a ver el versículo 18. Dice, aquí dice, entonces, te enviaré. ¿Para qué lo va a enviar? Escuche. Voy a leerlo de aquí porque pues esta versión que nosotros tenemos no la encuentra uno en el internet. Encuentra las versiones regulares, pero puse varias versiones ahí, pero voy a leer la de la Tanakh. Dice, para que abran los ojos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz, y de la potestad del Satán a Elohim, a fin de que reciban la remisión de transgresiones y la herencia entre los Kadoshim por la emuná en mí. ¿En mí quién es? En Yeshua. Yeshua le está diciendo eso. Entonces, Pablo dice que Yeshua lo estaba enviando a abrir los ojos de los pueblos para que pudieran volverse de la oscuridad a la luz. Y que esas personas a las que él lo iba a enviar era a judíos y a gentiles. Escuche, aquí es donde está como que los saca a ellos de su, ok, ¿cómo así? Y por eso es que ellos como que están en contra, ¿cómo así? Que a los gentiles también, no. Y por eso el apóstol Pablo empezó diciendo sobre el pacto abrahámico. Por eso él empezó diciendo, es que esa es la promesa que ya estaba hecha, eso está en la Torá. Entonces, y él empieza a decir que todo el que deposite la confianza en Yeshua va a recibir el perdón de pecados y se convertirá en miembro de la comunidad de aquellos a quienes Dios ha apartado para la santidad. Obviamente aquí Pablo está cruzando la línea, es decir, ¿cómo así? ¿Cómo así que nosotros somos los que hemos sido llamados a la santidad? Los judíos dicen, ¿cierto? Ok, ellos dicen en el momento, nosotros somos los que hemos sido llamados a la santidad, porque nosotros somos los pueblos escogidos. Y este viene a decir esas cosas, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo que por esas razones que él está siendo realmente perseguido. Entonces, en el versículo 19 dice, por lo tanto, oh rey Agripa, no desobedecí a la visión de los Shamaín. O sea, esa visión que yo tuve del cielo, yo no la desobedecí. Por eso su vida ahí fue donde cambió. Entonces, el versículo 20 es uno de los versículos más interesantes en este capítulo. Vamos ahí, vamos a terminar aquí el versículo 18 y puse dos versiones del versículo 18 porque dice, tratando de mirar para aquí, para una versión dice, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que el apóstol Pablo dice que Yeshua le dice. Y en otra versión dice, para que les abran los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados. ¿A través de quién? A través de Yeshua. Y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios. ¿A través de quién? A través de Yeshua. Es que se da ese lugar, el cual es apartado por la fe en mí. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, la fe en Yeshua. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por estas cosas son las que a mí me están realmente persiguiendo. Entonces, Pablo viajó. Voy a enfocarme un poquito en el versículo ahorita 20, porque me parece muy interesante. Dice, mas declaré primeramente a los de Damasco y también en Jerusalén y por todo el país de Judea, y luego a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas del arrepentimiento. Entonces, yo me voy a enfocar un poco en este versículo, porque este versículo es el que está hablando de lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. O sea, esto es lo que yo hice. Yo
Conocí a Yeshua, Yeshua me llamó a hacer estas cosas, me dijo que iba a hacer, y entonces esto es lo que yo he hecho. ¿Qué ha hecho él? Él dice, mas declaré primeramente a los de Damasco, donde él estaba, y también en Jerusalén, y por todo el país de Judea, y luego a los gentiles. Y nosotros hemos visto que él ha estado, que él fue a diferentes ciudades, hizo diferentes viajes. Dice, y luego a los gentiles, oiga, que que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de ¿qué? De arrepentimiento. Entonces, va a enfatizar aquí. ¿Por qué? Pablo viajó por todas las provincias de Judea proclamando las buenas nuevas sobre el perdón de los pecados, pero aún más. Y mire que el versículo dice aún más cosas, aún más, que la vida de las personas necesita reflejar que se habían alejado de sus pecados y se habían arrepentido. Póngame en cuidado aquí porque voy a poner este versículo más de una vez. Voy a ponerlo varias veces porque esto es el evangelio. Esto es lo que se debe enseñar. Esto es lo que la gente tiene que tener. Esto es una de las cosas más importantes para enseñar cuando estamos buscando el crecimiento espiritual, cuando estamos buscando un cambio en nuestra vida que realmente decimos, yo quiero cambiar mi vida. Entonces, el apóstol Pablo lo enfatiza. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Arrepentirse, hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pablo. Está diciendo hacer. Entonces, ahora, vamos a mirar realmente sobre el verdadero arrepentimiento. Yo recuerdo cuando estudiamos la Torá, nosotros hablamos sobre esto. Y yo pienso que siempre, mientras uno esté hablando de la palabra, este tema tiene que estar y se debe enfatizar cada que haya oportunidad, porque es que de esto es que se trata. El arrepentimiento siempre está presente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como requisito previo para el perdón de los pecados. Requisito previo para el perdón de los pecados. ¿Qué hay que hacer primero? Arrepentimiento. Luego, perdón de pecados. Vamos a meternos un poco más. Los escritores de las Sagradas Escrituras no saben nada de una especie de perdón que se produce sin que primero se arrepientan y regresen sinceramente. No hay un evangelio, no lo hay en la Biblia, un evangelio. Hoy en día las doctrinas tienen es algo así, pero desde la perspectiva de la palabra del Eterno, no hay un evangelio en que se produzca perdón sin primero haber habido un arrepentimiento. No lo ha habido. Y entonces aquí voy a hablar, me voy a enfocar un poco. Recuerda que nosotros hablábamos de la palabra techubá, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la palabra techubá, que tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando, porque eso fue lo que el apóstol Pablo predicó. Él predicaba el arrepentimiento para poder recibir la salvación. Entonces, la palabra techubá no solo significa arrepentimiento, porque realmente la palabra techubá es la que está, si nosotros leemos, voy a leerlo desde nuestra Tanakh, ¿sí? Voy a leer el versículo 20, dice así. Dice, sino que anuncié primeramente a los de Damesek
Jerusalén y todas las aldeas de Judá, y también prediqué a la gente de otras naciones. O sea, le predicó a los judíos y a de otras naciones. Oiga lo que dice, para que hagan techubá y se volvieran a Elohim, haciendo obras dignas de techubá. Obras dignas de la techubá. Vamos a entender bien eso. Entonces, techubá no solamente significa arrepentimiento, también indica, porque desde el hebreo y también indica un regreso a Dios. Por eso está este símbolo, es retornar. ¿A quién? Retornar a Dios. De eso se trata el arrepentimiento. Por lo tanto, confesar que uno ha pecado o está contemplando cometer un pecado, eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. ¿Sí? Aunque la confesión es el primer paso bueno y necesario, ¿cierto? Porque desafortunadamente, cuando la gente va a una iglesia, le dice confiese sus pecados y la gente los confiesa y cree que ya, entonces ya es salvo y ya no tiene nada más que hacer. El primer paso, y mire que estamos mirando lo que el apóstol Pablo dice que él hacía. Él dice, prediqué para que hagan techubá y se volvieran a Elohim. Es decir, entonces, tienen que arrepentirse realmente, es decir, haber realmente una convicción de lo que están haciendo es malo y hacer obras dignas de techubá. Es decir, tú debes mostrar que te arrepentiste con tus hechos, ¿sí? Debe haber algo que lo muestre. Entonces, si tú confiesas, no quiere decir que ya estás, ya, ya hiciste arrepentimiento. Si tú confiesas, simplemente quiere decir que, bueno, es el primer paso, estás confesando, estás dando a conocer, bueno, sí. Pero muchas veces la gente se queda ahí. ¿Por qué? Porque pues se sintió mal y voy a confesar, sí, me sentí mal, o porque lo pillaron. Bueno, me pillaron ya, sí, entonces se siente mal porque lo pillaron. Entonces lo confiesa, pero no hay arrepentimiento. Y como yo les decía la otra vez, entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Hacerlo a las escondidas, que nadie se dé cuenta, a ir a la iglesia para que todo el mundo crea que realmente tuvo un cambio, pero cuando llega a su casa sigue haciendo lo mismo que antes, viendo pornografía, viendo a otras, teniendo relaciones con otras personas, o robando o haciendo las cosas que antes hacía, porque simplemente lo pillaron. Mire, yo estuve ayudando algún tiempo en el ministerio de las cárceles y uno ve mucho eso allá. La gente muestra mucho que sí, que está arrepentida, que, que no lo va a volver a hacer. Y parecen sinceros, pero cuando salen de la cárcel, a los pocos días vuelven a sus antiguas maneras de vivir. Y allá van a los servicios que la gente les hace, a los servicios a los pastores que vayan y todo eso, allá van a los servicios y sí confesaron su pecado, pero cuando salen de allá continúan el mismo estilo de vida. Entonces, ¿hubo arrepentimiento? Entonces, mire que hay que ir más allá, ¿sí? Hay que ir más allá. Y la techubá
realmente va ligada a los mandamientos que son las obras que dan testimonio de que andamos con Dios o con Yeshua. Son las obras que nos van a mostrar. Y por eso, si ustedes observan otra vez en el versículo 20, dice, haciendo obras dignas de Teshuvá. Es decir, hay algo que se muestra que yo hice Teshuvá, es decir, las obras. ¿Sí? Ahora, si recordamos cuando estudiamos la Torá, nosotros qué aprendimos ahí sobre Teshuvá, una cosa que aprendimos, que Teshuvá no es nada más que recordar el pecado y suplicar perdón. Teshuvá verdadera es darnos muestras de verdadero arrepentimiento, haciendo la voluntad del Eterno. Eso es Teshuvá. Entonces, porque yo recuerdo que bueno, vamos acá. Ahora, ¿y cómo hacemos la voluntad del Eterno? Poniendo sus mandamientos por obra. Teshuvá. Yo digo, si hay alguna slice o alguna, sí, de las presentaciones que he puesto aquí, que es digna como de mirar y analizar más con cuidado y uno ponerla, es esta. Es esta que aquí me pareció hermoso, el cuadro de la Teshuvá, Sí. porque dice, ¿qué hay que hacer primero? Reconocer la falta. ¿Qué hay que hacer luego? Pedir perdón. Entonces, por eso cuando tú reconoces la falta, ¿cierto? Tú reconoces la falta, eso no te hace salvo. Pedir perdón no te hace salvo. A mí los niños me piden perdón. Ay, perdón, maestra, le pegué a este niño y fue un accidente. Así me dice, le pegué, le levanté el puño y le di y fue un accidente. Dice, ay, perdóneme, maestra, le pegué. A pedir perdón no te hace salvo. Hay que reparar el daño. Mire, ese punto no lo enseñan. No enseñan y la Torá lo enseña. Si tú hiciste un daño, si tú dañaste a las personas, si tú tienes que reparar el daño. Esto es algo en los que hay que enfatizar porque la gente está pensando y está contenta de que porque lo único que tiene que hacer es orar una oración y ya es libre de todo lo que hizo, de todo. Le hizo daño a la esposa, le hizo daño a los hijos, los abandonó, dejó a la esposa por otra, dejó a los hijos abandonados en otro país y ahorita está aquí feliz, contento con otra y casado y yendo a la iglesia, entonces ya está perdonado, ya no, hay que reparar el daño. ¿Por qué le digo eso? Porque la Torah lo dice. Usted no puede pensar que usted robó y entonces lo pillaron. Usted estuvo en la cárcel una semana, 2 semanas. Ay, me pide perdón. Y usted se va a poner a la iglesia a orar y ya a pensar que ya, bueno, ya soy salvo porque ya pedí perdón y ya, sin cambiar de vida, sin haber reparado el daño que hizo, sin devolverle a la persona eso no es así. Y no es así porque la Torah dice que no es así. La Torah hay muchas cosas donde dice que si tú puedes reparar el daño que le hiciste a alguien, tú debes pagar.
Y entonces dice, retornar al camino de Yahweh. Realmente de eso es que trata la techubá. La techubá realmente es ir a los caminos del Eterno. Eso es la techubá. Yo no estaba en el camino, pero voy a buscar ir por el camino. Yo cometí este pecado, voy a buscar ir por los caminos del Eterno. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y desafortunadamente hay muchas personas en las iglesias que sí, que han tenido un arrepentimiento verdadero, que sí, que han buscado de verdad el Eterno, que se han dado cuenta de que han cometido errores y que no quieren seguir ese camino. Bueno, pues esas personas tienen que buscar reparar los daños si es posible a las personas que dañaron. Pero también hay muchos otros que simplemente confiesan su pecado y no hay arrepentimiento. ¿Y por qué no hay arrepentimiento? Porque, como dice el apóstol Pablo, que muestren obras dignas de Teshuvah. Y no se ven las obras. Y por eso yo era lo que les iba a decir ahora. Yo recuerdo que yo decía, pero cómo hace uno para saber? ¿Cómo hace uno para saber? Porque yo veía personas y yo decía, pero ¿hay realmente salvación? ¿La persona realmente se arrepintió? Porque yo no veía cambios y yo decía, wow, esta persona sigue haciendo lo que ha querido, pero al escondido, pero lo sigue haciendo. Entonces, ¿dónde está? ¿Hay realmente qué pasa? Pero la palabra dice que entonces debe haber obras dignas, obras que muestren tu arrepentimiento, que muestren. Debe haber un cambio, por eso es un cambio, es un cambio de dirección. Les voy a leer algo que de lo que estaba leyendo, miré en un artículo y me pareció algo interesante y les voy a leer una partecita que leí, que me pareció interesante. Dice, muchas personas comúnmente creen que un sentimiento de confusión por las malas acciones cometidas, creer en la vigencia de la Torá, más la aceptación o adoración a Yeshua, es todo lo que se necesita para ser salvos. Las iglesias, las sinagogas, las keilas y congregaciones y asambleas están compuestas de millones de individuos, generalmente bien intencionados y fervientes, que están seguros y satisfechos con la fe que actualmente practican. Satisfechos de ser candidatos a la vida eterna, cuando realmente, aunque no lo crean, ni siquiera han dado el primer paso para llegar a ser verdaderos discípulos de Yeshua, aceptos a Dios. Muchos han sido seducidos. ¿Por qué? Porque han sido seducidos por falsos maestros o predicadores a pensar que por estar en este mundo, en cuerpos físicos como la carne, ¿cierto? Estamos irremediablemente sujetos, indefensos y rendidos a las obras de la carne, o sea, al pecado. Porque eso, y entonces, nuestro Padre entenderá nuestro modo de vivir hasta que regrese Yeshua y nos vista de cuerpos incorruptibles. Esos son el tipo de doctrinas que a veces se enseñan. Y por eso yo digo, mire, si alguien tiene un poco de amor por el ambiente de creyentes, por el ambiente de cristianos, por el ambiente, y si vemos que estas cosas no se han enseñado correctamente, y si vemos que una persona está caminando, pretendiendo caminar con Dios, simplemente porque va a una iglesia, pero uno se da cuenta de que su vida no está caminando en los caminos, ni siquiera está haciendo el intento, y no le decimos estamos colaborando con proclamar y seguir ese tipo de doctrinas que le está diciendo a la gente,
haga lo que quiera, no se preocupe, siga teniendo relaciones sexuales con su novio, no se preocupe si está haciendo cosas deshonestas, no se preocupe, porque al fin y al cabo usted tiene el perdón de Dios. Porque entonces no tiene obras dignas de Techubá, es decir, no ha vuelto al camino. Y esas cosas nosotros tenemos que decirlas si lo vemos. Porque de eso se trata la justicia. La justicia es de que si nosotros vemos que algo está mal, nosotros tenemos que decirlo. Eso forma parte de los mandamientos que el Eterno tiene para los creyentes. Tú tienes que hacer justicia en las situaciones en que tú veas, donde tú estés. Entonces, ¿qué es lo que enseña entonces la palabra del Eterno? ¿Qué es lo que enseña la Tanat? ¿Qué es lo que enseña la Torá? Vamos a mirar un poco eso. ¿Qué es lo que enseña? Esta me gustó mucho porque enfatiza que es Techubá. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, vamos a ver lo que el apóstol, no el apóstol, sino Jacob, el que sumergía, que nosotros en la mayoría de las Biblias vamos a ver Juan el Bautista. Voy a mirar en Mateo 3:11. Les voy a leer desde la Tanakh, porque ahí pues es una, voy a leerla desde aquí. Mateo 3:11 dice así. Es Jacob Jacob, o como dicen Juan, el que sumerge, él dice, yo ciertamente lo sumerjo en agua para purificación, como señal de la intención de volverse de sus malos caminos. Oiga, ¿qué era lo que él hacía? Juan el que sumergía predicaba una sola cosa y sumergió por una sola cosa, por el arrepentimiento. Imagínate, él nació con un solo propósito. Y ese propósito, imagina lo importante que es el arrepentimiento desde la perspectiva de la Torá, de la perspectiva del Eterno. Lo importante que es el arrepentimiento. Que una persona nació con el único propósito de hablar y predicar sobre el arrepentimiento, que era, como lo llaman Juan el Bautista, que era a Jacob, el que sumergía. Él solo predicó. Él no sumergió para perdón de los pecados. Él solo para el arrepentimiento, para prepararlos para el perdón de los pecados, porque el que daba el perdón de los pecados era Yeshua. Esto naturalmente sigue la ley de Moisés en sus principios. Recuerda que antes de presentar el sacrificio de expiación en el altar, primero una persona tenía que haberse arrepentido y tener un corazón contrito. Cuando vimos la Tanakh, si no lo hiciera, su sacrificio no iba a tener ningún efecto. Y es lo mismo, escuchen, es lo mismo para los creyentes de hoy en día. Su sacrificio no tiene sentido ni tendrá ningún efecto si no hay un arrepentimiento verdadero, es decir, si no hay un techubá. Muchos creyentes creen que orar una oración del pecador es el principio y el fin de su obligación con Dios. O sea, yo voy y hago una oración y ya. ¿Cómo viven sus vidas? ¿Con qué llenan sus mentes? Y su comportamiento personal no es visto como un reflejo de su fe, sino más bien como temas completamente separados. Y no es así. Tiene que manifestar. Por eso me gustó el versículo 20, él decía,
obras que reflejen Techubá. Entonces, esto es Juan el Bautista o Juan el que Johanan el que sumergía. Ahora, vamos a ver, el que sumergía, él predicó solamente el arrepentimiento. Él sumergía para arrepentimiento. Eso era lo que él hacía. Ahora, también vemos, ¿qué les estoy mostrando? Les estoy mostrando cómo la palabra del Eterno está llena de lo que es el arrepentimiento, porque no hay en la palabra del Eterno, de principio a fin, no hay ninguna doctrina, no hay ninguna creencia en que el arrepentimiento no esté involucrado en el plan de salvación. Que solamente tú dices, yo confieso mis pecados y ya estoy listo. No. En el libro de Santiago que nosotros lo estuvimos estudiando, lo leímos, él nos dice, Santiago, que realmente es Jacob, el hermano de Yeshua, que era el líder del camino, tuvo palabras muy fuertes para aquellos de su tiempo con respecto a la fe, porque el libro de él fue escrito pues en ese tiempo. Y esas palabras fuertes están ahí como una advertencia para nosotros. ¿Y qué decía? Creo que yo lo separé aquí para que lo leyéramos. Sí, era 1:2. ¿Qué decía? 1:22. Voy a leerlo de acá porque dice, es Jacob, que ese libro nosotros lo estudiamos, Jacob 1:22 dice, desde aquí dice, siendo hacedores de la Torá y no hacedores de ellas. Perdón, dice, porque si alguno es oidor de la Torá y no hacedor de ella, es semejante al hombre que ve su rostro en un espejo, pues después de haberse visto y luego irse, se olvidará de cómo era. Pero el que mira atentamente hacia la perfecta Torá y persevera no siendo oidor olvidadizo, escuche, no siendo oidor olvidadizo de la Torá, sino hacedor de la obra, este será bendecido en todo lo que haga. Ser hacedores. O sea, en todas partes en la palabra lo dice. Las obras tienen que ir ahí. Tienen que ir. Ahora, y para que no pensemos que Pablo tiene otro punto de vista, entonces vamos a ver, recuerde que el libro de Efesios es escrito por Pablo y en Efesios 2, del 8 al 10, él dice, no sé si yo lo saco. Sí, voy a leerlo de ahí y voy a leerlo de acá. 2 del 8 al 10 dice, porque es por su gesed que somos salvos, por medio de la emuná, y esta no fue de ustedes, pues es un don de Yahweh. No por obras para que nadie se jacte. O sea, la salvación no es por mis obras, ¿cierto? Pero dice, porque somos creación suya. Escuche lo que dice. Creados por medio del Mesías, Yeshua, para buenas obras. ¿Fuimos creados para qué? Para buenas obras. Las que Yahweh preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, antes no podíamos andar en buenas obras porque pues no éramos conocedores, pero ahora, Él nos creó para buenas obras. Ahora eso es lo que el apóstol Pablo dice. Es decir, el apóstol Pablo en el versículo 20 de Hechos dice que él predicó el arrepentimiento
y que para que podamos tener obras dignas de arrepentimiento, es decir, que mostremos que tuvimos arrepentimiento. Y aquí en el versículo 2, en Efesios 8, 2, del 8 al 10, él dice que fuimos creados para buenas obras, entonces para que podamos andar ahora en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Ahora, aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis respecto a las buenas obras, porque es que las buenas obras no las puedo definir yo, que es lo que nos pasa hoy en día. Hoy en día nosotros definimos qué son las buenas obras y en la definición de cada uno, entonces es todo lo que lo beneficia a él, porque si es bueno para mí, es bueno, ¿cierto? No, las buenas obras desde la definición del Eterno, desde la definición en su palabra. Y las buenas obras son obedecer los mandamientos de él. Desde esa perspectiva es que nosotros tenemos que mirarlo. Y siempre ha sido realmente una lucha para la fe cristiana el equilibrar la fe con las obras. Porque yo le estoy hablando de las obras, ¿ok? Entonces, yo creo que yo les comentaba eso una vez antes. Cuando yo conozco a algunos católicos y hacen muy buenas obras, son muy buenos católicos, hacen muy buenas obras. Pero, ¿cuál es el problema? Ellos tienen la idea de que las buenas obras es las que les da la salvación, ¿sí? Entonces, son muy buenos católicos porque sí han aprendido que deben hacerse buenas obras, entonces ellos las hacen y las hacen de corazón, pero en su corazón ellos tienen la idea de que, bueno, esto me está dando a mí la salvación que yo quiero, la salvación que necesito. Bueno, por el otro lado está el cristianismo, algunos de los cristianismos de hoy en día, que no importa lo que yo haga, ya soy salvo. O sea, como tengo la fe, no necesito obras, no necesito nada, no importa, ya no importa lo que yo haga, porque yo tengo la fe de que cuando me muero yo ya soy salvo, ya no hay problema. Eso es lo que algunos creen hoy en día. Y por eso entonces se ha caído en tanta cosa, en el pecado y en tanta cosa, porque en últimas Dios ya nos perdonó, ya no tenemos que preocuparnos. Entonces, siempre, yo digo, siempre nosotros los seres humanos tendemos a irnos a los extremos, ¿sí? Los católicos, las buenas obras, es buenísimo hacer buenas obras y es muy bonito porque hay mucha gente que de corazón lo hace porque quiere ayudar a otros. Pero no es así que van a tener la salvación no viene por las obras que ellos están haciendo. ¿Sí? La salvación viene es a través de Yeshua. ¿Sí? Entonces, después de uno entender que a través de Yeshua, que yo me arrepentí, cambié mis caminos, y es a través de Yeshua que yo puedo recibir la salvación, mis buenas obras deben acomodarse, obviamente, para mostrar la nueva persona que yo soy. Por otro lado, los cristianos que creen que tienen la fe necesitan añadirle las obras. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son las obras? Pues las que el Eterno nos dice que debemos hacer, es decir, seguir sus mandamientos. Porque eso es techubá, volver a los caminos del Eterno. Entonces, sí, yo tengo la fe, pero sé que no camino bien, pero quiero caminar bien. Me voy a empezar a arrepentir, es decir, con un corazón realmente contrito, buscando el camino. Me voy a arrepentir, pero voy a buscar el camino del Eterno. Así, Pablo siempre es consistente al insistir en que la salvación es un acto de gracia, y eso es algo que él en todos los libros él enfatiza, y que no se logran por nuestras buenas obras. Al mismo tiempo, él contrarresta que si realmente hemos recibido la gracia divina provocada
por nuestra confianza en Yeshua, entonces debemos manifestarlo con buenos frutos, que es lo que el versículo 20 dice. Ahora, ¿cuál es el buen fruto? Pues las buenas obras. Sí, ese es el buen fruto, nuestras buenas obras, que tienen que ver con qué, con los mandamientos del Eterno. Y esto se debe a que no, la salvación no se dio simplemente, creo que eso lo puse aquí porque me pareció importante. Otra vez, porque es que este versículo es, yo pienso que es de lo más importante, porque básicamente el apóstol Pablo está contándonos, le cuenta a ellos su vida. Pero aquí es donde él dice qué es lo que él se pasó haciendo. El apóstol Pablo, ¿qué se pasó haciendo? Él dice, yo me fui por todo el país declarando que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y hicieran obras dignas de arrepentimiento. Eso fue lo que él se pasó predicando. Esa es la predicación que nosotros necesitamos escuchar hoy en día. Lo que el apóstol Pablo predicó es lo que nosotros deberíamos, porque esta es la esencia de la salvación. Para poder llegar para poder dar ese paso, a llegar a la salvación, nosotros tenemos que tener un arrepentimiento verdadero, techubá. Es decir, yo no puedo seguir mi vida así, yo tengo que cambiarla y voy a buscar, porque mucha gente, como me pasó a mí, como nos ha pasado a los que ni siquiera creíamos en Dios porque éramos ateos. Mucha gente empezamos a darnos cuenta, sí, yo sé que estos caminos no son los correctos, yo sé que estoy mal, yo quiero cambiar, pero no sabe para dónde, no sabe cuál es el camino correcto. Pero entonces el Eterno nos muestra, bueno, vamos a mostrarle, como tú tienes arrepentimiento, te voy a mostrar obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son? Sigue los mandamientos del Eterno. La salvación es la condición espiritual necesaria para prepararnos para hacer las buenas obras. Tenemos que tener salvación. Ya separados por Dios para que nosotros las hagamos. Voy a volver me gusta mucho, me gustó ese versículo. O sea, para mí ese versículo era esencial ahí. Eso fue lo que él predicó. Ahora, vamos a ver qué decía Yeshua. Mire, les he mostrado lo que dice la Torá, ¿cierto? Les he mostrado lo que dice el apóstol Pablo. Les he mostrado lo que dice Santiago o Jacob, el hermano de Yeshua. Les he mostrado lo que vino a hacer Juan el Bautista o Juan el que sumergía. Todos ellos hablan de qué? De arrepentimiento. Y no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el también, los dos, o sea, en todo vemos que es eso. Entonces, ¿qué dice Yeshua? Mire lo que Yeshua dijo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, oiga, ¿qué predicaba Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es Mateo 4:17. Y creo que lo voy a leer de aquí. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, vuélvanse de sus malos caminos al Adón, porque el Malhú de los Chamaí se ha acercado. Oiga lo que dice. Él empezó a predicar y a decir, vuélvanse de sus malos caminos. Y aquí, ¿qué dice este versículo? Otra versión dice que él empezó a predicar a decir, arrepentíos. Y en esta versión dice, vuélvanse de los malos caminos. Por lo tanto, ¿qué es el arrepentimiento nuevamente? Es volverse de los malos caminos al Eterno. Eso es arrepentimiento.
Sería bueno que le preguntáramos a muchos de los creyentes qué es para ellos el arrepentimiento. Porque esto es lo que realmente la Torá, la palabra del Eterno, dice que es arrepentimiento. Volver a Él. Eso es lo que es verdaderamente arrepentimiento. Ahora, para terminar, voy a mostrar esto. Este es un versículo, escuche, también escrito por el apóstol Pablo, porque es Timoteo. ¿Sí? Dice así. Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Oiga, porque como pueden ver, hay algo que hay que hacer. Aquí dice, esfuérzate. ¿Esto lo dice quién? Esto se lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, como que es como uno de sus discípulos. Sí, le está diciendo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, interpretando rectamente la palabra de verdad. Esfuérzate, o sea, hay algo que hay que hacer. Ahora, entonces quiero terminar con esta pregunta. Si hoy te presentaras ante Dios, ¿serías un obrero aprobado? Y miremoslo desde el contexto que estamos viendo, que No, tiene que ver con respecto a el arrepentimiento verdadero. no, No estamos, escuche, no estamos hablando de que tú estés perfecto. No, ya estoy haciendo todo bien. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que usted va a la iglesia y está en los ministerios de la iglesia y usted da aquí, da allí. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del arrepentimiento. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Entonces, con respecto al arrepentimiento, hemos hecho arrepentimiento de manera que en el momento en que nos presentemos ante el Eterno estamos aprobados. No por otra cosa más que realmente hay arrepentimiento. Porque es que de eso es que se trata. De eso es que se trata. Porque ese es el primer paso para que yo diga, ahora sí, entonces, como quiero ese cambio en mí, entonces realmente pido perdón, porque hay que pedir perdón. Y entonces empiezo a caminar en los caminos del Eterno, pero ese primer paso hay que darlo. Y desafortunadamente ese primer paso no lo ha dado mucha gente. Así vaya a la iglesia y haya ido a la iglesia por 10, 20 años. Ese paso no lo han dado. Porque se volvió un club, porque es una costumbre, porque es una tradición. Si hoy te presentaras ante Dios, ¿serías un obrero aprobado? no. Esa es la pregunta y eso es lo que nosotros tenemos que. Y entonces hemos terminado el capítulo 26 del libro de Hechos y ya nos faltan 2 capítulos, 27 y 28, ya vamos a terminar. Gloria a Dios que nos ha dado la oportunidad de estudiar en detalle todo el libro de Hechos. Vamos a continuar la próxima semana. Ya sabe, para la próxima semana la tarea es leer el capítulo 27. ¿Ok? Shalom, shalom.